de que, ay, qué bonito, qué padre, hay veces que uno necesita este tipo de historias y creo que es por eso que la gente lo recibió muy bien. Yo en lo personal, pues, preguntas hacia ti creo que ya te las hice cuando te entrevisté en la FIL de Monterrey y sin duda ahora que lo volví a leer después, ya con más calma, porque para la FIL, la verdad, hice una lectura muy rápida. Y me gustó mucho los detalles que incluiste en la novela, como visto desde que el inicio y el fin inician de una forma igual, pero con los papeles invertidos, ya que yo lo vi en el símbolo de lo que fue el corte de pelo, de Ujú, cómo el papá, empezamos el libro donde el papá le corta el pelo, pues a como Dios lo de entender, pero le ujú, corta el pelo a Abigail y luego al final también vemos como ella tiene este mismo sentido de cuidado hacia su padre, ujú, porque creo que eso es también parte de la vida, ¿no? Hay veces que la gente que nos cuida, a veces nos toca cuidarlos a ella, o sea, viceversa, y también quien es tu salvavidas se puede convertir en tu salvado también, o sea, tú también puedes ser el salvavidas de tus salvavidas, y creo que yo me quedo mucho con eso. Obviamente para mí es una historia que se me hace muy bonita, muy entrañable y que va más allá como de que no tengan mamá o que no esté presente la mamá. Yo creo que simplemente es una relación entre un padre y hija que se tienen y que no, por más que puedan ir a lo mejor en contra de la marea y querer hacer su vida por aparte, tienen ese vínculo tan cerrado que no se pueden apartar. Entonces, yo me quedo muchísimo con eso. El libro está lleno de post-its. A mí me encanta ujú. subrayar o marcar todas las frases bonitas y tu libro sin duda es uno de los más marcados en mi librero, pero no quiero yo acaparar todo el micrófono. Me gustaría, por favor, que nos platicaras un poquito de cómo es que te ha ido con la novela, porque ya tienes varios meses que la publicaste. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso y ya que la gente vaya levantando la mano para por ahí que empiece a hacerte las preguntas. Bueno, sí, antes que nada, muchas gracias por eh, incluirme pues en su club de lectura, que entiendo que están reunidos tres clubes de lectura a la vez, entonces eso es algo que no me había tocado en todo este tiempo y creo que es algo muy, pues muy rico, ¿no? Muy nutritivo a la hora de comentar un libro, porque pues obviamente cada guía, digamos, tiene también ciertas perspectivas, en fin. Entonces me emociona mucho poder estar hoy y sobre todo porque pasé días un poco complicados con la nueva, este COVID, la pirinola, seguramente fue la que me tocó, que es la nueva cepa, pero me motivaba mucho poder estar hoy aquí y entonces yo creo que por eso me siento tan bien hoy. Y pues justo, ¿no? Mm, mm, digamos, el acercamiento que pues tú has hecho de pensar en lo que no hay, en lo que no hay en el libro, sino en lo que hay. Eso es algo que yo de manera muy, pues sí, muy consciente y pensada, quería que el libro fuera de eso, más de lo que hay que de lo que no hay, más que de la desfelicidad, pues de la felicidad, ¿no? O sea, un poco como eh, pues sí, o sea, y bueno, la recepción ha sido mayoritariamente positiva, pero pues también ha tenido sus críticas y ha tenido pues como, y eso también creo que es interesante porque es como esos libros bueno, por lo menos creo que mi libro no deja indiferente y creo que eso también es algo que pues me encanta pensarlo, que o gusta o lo detestan, ¿no? Entonces porque de veras que he tenido, espérenme tantito, voy a agarrar a mi perrita, porque de veras que ha sido un poco así, ¿no? O sea, como, pues, me gusta mucho, me encantó, gracias por escribirlo, pero también me ha tocado escuchar gente que dice que es el peor libro que ha leído en su vida, ¿no? Entonces, pues, realmente está bien, me gusta, o sea, me gusta que levante esas pasiones, que no quede indiferente, y pues nada, yo, dado que
les digo, ando medio convaleciente, no tengo las ideas así como muy, voy a agradecer mucho si ustedes me van como comentando, igual lo vamos como platicando, porque sí que como después de una semana estar aislada sin ver a nadie ni nada, ando como hasta torpe para como elaborar ideas y así, pero pues no sé, o sea, si tengan como alguna, pues eso, alguna duda muy específica o algo que quisieran que charlemos también entre todas, pues creo que estaría padre, más que yo también llevarla como la voz cantante, ¿no? Que yo creo que tampoco esa es como la intención, sino justo como platicar entre todas, ¿no? Sus experiencias y demás. Sí. Sí, no, me parece excelente. Yo creo que le voy a pasar la palabra a Mariana, que ya tiene por ahí lista su pregunta. Entonces, Mariana, adelante. Gracias, Ale. Buenas noches, chicas. Didi, mucho gusto y muchas gracias porque estés aquí con nosotras. Gracias. La verdad, tu libro me removió muchas cosas. Yo también tuve una situación pues parecida con mi papá y de hecho cuando dice la chava que va a empezar a hacer una bitácora, para mí fue como que wow, o sea, no sé por qué no se me ocurrió en el momento, hubiera sido muy bueno. Y yo sobre todo lo que rescato mucho, como esta comparación de la relación que tenía ella con su papá y la relación que inexistente que no, de sus amigas, ¿no? O sea, que algunos papás pues simplemente no estaban, otros estaban presentes, pero no de la mejor manera. Entonces yo lo tomé mucho como una forma de como de tal vez pensar que en México, por toda la situación, no es muy común tal vez encontrar relaciones estrechas entre papás y mamás, como vemos, hay muchas, o sea, la mayor parte de las veces es el padre el que abandona, ¿no? Ujú. Entonces, como una manera de demostrar o comentar, no sé, que cuando llegan a existir estas relaciones, pueden ser muy buenas, ¿no? Pueden ser muy, como, sobre todo ella que pues le faltaba a su mamá, como un bálsamo para su corazón o porque yo tuve una relación muy bonita con mi papá, entonces creo que eso es lo que me resonó más, como que sí pueden existir. No, pues sí, claro, yo, bueno, justo no solo en la realidad, como tú dices, es lo que en la realidad mexicana lo que abunda, ¿no? Que no hay, pues como más bien quien abandona en la realidad, pues casi siempre es el papá y, y no hay como estas relaciones tan estrechas, no solo en la realidad, sino también, por ejemplo, en la literatura, pues, ¿no? O sea, en la literatura hay muy pocas historias donde podemos ver estas relaciones o estos vínculos, ¿no? Como tan estrechos y, y amorosos, pues, no, en mi propio proceso de escritura para hacer esta novela, pues, realmente siempre hay una parte como de documentación y de investigación y la verdad es que yo aquí pues básicamente me aventé como pues o sea, abrevé muchísimo obviamente mi propia experiencia y mi historia personal porque no había libros donde pudiera, o sea, lo que sí noté, algo muy curioso es que sí había libros como de infantiles, ¿no? De papás con hijas incluso, o sea, historias de libros infantiles, pero quién sabe qué pasa después pues de la niñez, ¿no? O sea, es curioso cómo ya en la adolescencia y en la adultez se rompen todos esos vínculos, se quedan nada más en la infancia. Entonces, eh, pues agregué un poquito de esos, de los libros infantiles y pues de mi propia historia, porque realmente no había encontrado, había incluso también más de padres e hijos, varones, pero de una relación de una hija con su padre y que no fuera la típica relación también un poco, que creo que es un poco el lugar común del padre celoso o el padre ¿sabes? O sea, que hay, no sé, o sea, no tampoco pretendía que fuera una relación así, sino una relación respetuosa y una relación, pues, ¿no? O sea, que dejara que la niña fuera hasta cierto punto, ella misma, ¿no? Sin necesidad de volverla como él quisiera por ser hombre, ¿no? Entonces, pues en ese sentido te agradezco porque, eh, digamos, si tú atravesaste por una situación similar, a mí también era muy importante que fuera verosímil. Yo también, yo atravesé una historia, bueno, una experiencia pues muy semejante a la de Abigail, no del todo, pero sí en parte por lo menos del proceso de la enfermedad, ¿no? O sea, de cómo
acompañar a mi padre en la enfermedad. Y entonces me preocupaba mucho que fuera verosímil también, ¿no? O sea, que fuera algo que realmente quienes hemos atravesado por eso y quienes no, pues también, ¿no? O sea, tuvieran esa identificación hasta cierto punto. Entonces, pues bueno, si no escribiste la bitácora en su momento, pues nunca es tarde, ¿no? A lo mejor no va a ser el día a día, pero sí que es una manera de, yo y Abigail creo, también en eso coincidimos las dos, que la escritura, de alguna forma, pues es una manera también de entender o de comprender eh, y darle orden al caos, ¿no? A veces, entonces, que siempre vive pues en nuestra mente, a veces en nuestros recuerdos, entonces pues nunca es tarde, Mariana, así que pues muchas gracias por Súper. leerme y por tu amabilidad. Gracias a ti. Muy bien, excelente. Vamos con Ariel. Gracias, Ale. Hola Didi, ya lo comentó Ale, pero de verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotras, sobre todo mientras te estás recuperando de esta nueva cepa, pero que bueno, también eso te ayuda a distraerte y estar activa y adiós Claro, enfermedad. Yo quería, exacto. primero que nada decirte que tu libro me gustó mucho, mucho, me pareció, muy, muy bonito. Y justamente ahorita ya comentaste algo similar, pero yo quería saber, yo tuve la fortuna de verte en la Kermés de Langosta Literaria y recuerdo que Mm, hablaron de libros sobre padres, pero se me viene a la mente rápido el último de Juan Villoro. Y claro. dentro de toda esa investigación que hiciste, y como dices, es algo un poco más personal, ¿existe algún otro libro que recuerdes tú o que nos puedas decir de relación padre e hija? Porque no recuerdo si lo mencionaron y también estaba pensando en eso de que yo buscando solo encuentras los infantiles o más relación entre hombres. Y Ujú. la segunda es, como mencionas, es un libro un poco más personal, pero está documentado. Y a mí la manera en que lo narraste me pareció magnífico porque es muy relajado. Lo vas leyendo y es como si estuviéramos platicando así de una manera muy relajada. Quería saber más o menos cuánto te tardaste en entregarnos esta maravilla. Y ya, es todo. Sí, sí me acuerdo que nos conocimos, te conocí en persona ahí en la Kermés Literaria junto con Angie. Angie también anda por aquí, creo que Angie Esteves y varios también amigos y colegas de Club de Lectura. Y sí, bueno, en esa ocasión precisamente mencionaba uno de los libros que me resultó, bueno, sobre todo al final del proceso, porque respondiendo a tu segunda pregunta primero, la novela me llevó casi pues 8 años, porque pues inicia como un germen y ni siquiera como intención de ser novela, ¿no? Sino, como le decía hace rato a Mariana, la escritura a mí me estaba sirviendo en ese momento, conforme atravesábamos la enfermedad de mi padre, como una manera de poner orden al caos y de rehacerme o de rehacer esos pedacitos en los que diario, cada vez que regresábamos de la terapia, del hospital, pues me rehacía de alguna forma a la hora de la escritura. Era mi manera como de sostenerme en el camino. Y era un diario, básicamente, ¿no? Al principio, esto ocurrió en 2015. Entonces, en ese momento, pues no era como mi intención eso, o sea, volverla un libro que se publicara en algún momento, sino simplemente, si bien ya escribía y si bien ya había escrito otros libros, y si bien incluso estaba yo escribiendo otro en ese momento, cuando se me atraviesa la vida, eh, curiosamente, además iba a ser un libro, ese que estaba yo escribiendo en ese entonces era sobre mis padres, sobre los dos, pero no iban a ser o sea, no iban a ser padres, digamos, la narradora era la sobrina de unos tíos, del tío y la tía. Y entonces un poco era como la idea, y la vida pues se me plantó frente y dijo, no, ahí vamos a sacar a un personaje que es tu mamá y vamos a dejar a tu papá en este momento, ¿no? Porque es a quien vamos a poner atención. Y pero eso ya fue, quiero decirte, de ese primer germen de diario
real, digamos, de lo que me estaba ocurriendo, pasaron todavía 3 años más. Entonces, y no solo eso, sino un robo, o sea, me robaron todo eso que escribí, entraron a mi casa, se robaron mi computadora, se llevaron todo. Entonces me quedé prácticamente sin nada, pues sin nada de esos días y de esos momentos. Por eso también regreso a decirle a Mariana, nunca es tarde, porque a mí me pasó, o sea, a mí después de que había yo escrito algo que pensé que me iba a quedar nada más para nuestra propia historia familiar, ¿no? Pues sentirme despojada, sentirme eso, enojada, sentirme, eh, pues sí, básicamente eso, me habían despojado de una parte de mis recuerdos, de mi vida, que había ocurrido en esos momentos, y entonces dije, no puedo dejarlo así, o sea, y sin embargo ya tampoco puedo hacer un diario, ¿no? O sea, porque ya la situación en mi vida y en la de mi familia cambió, y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y dije, pues voy a hacer una novela. Entonces, ¿no? O sea, no. Y además lo que sí es que el personaje de, bueno, más bien mi padre, en ese diario, digamos, conforme yo lo iba escribiendo en ese diario real, un diario no me gusta, bueno, me gusta decir Diario del Dolor, pero claro, no me comparo para nada con María Luisa Puga, ¿no? Con su Diario del Dolor, pero pongámoslo así, ¿no? Para términos aquí, nada más de entre ustedes y yo, porque claro, el Diario de Dolor de María Luisa es una maravilla, ¿no? Y ese diario mío del dolor en ese entonces era básicamente, pues nada, entrañas, y era sangre, y era bilis, y era lágrimas, y eran cosas inentendibles que a lo mejor solamente yo estaba comprendiendo, ¿no? Pero lo que sí es que lo único claro que me quedaba en esa atmósfera como enrarecida de lo que estaba escribiendo era precisamente la figura de mi padre, que pues me servía, o sea, como que mientras lo estuve como bocetando, porque lo que hacía también era como eso, hacer algunos recuerdos, ¿no? O sea, de los momentos que habíamos pasado, porque yo no sabía, pues yo no sabía qué iba a pasar con mi papá, no sabía si iba a terminar las terapias, no sabía si el cáncer pues iba a permanecer, no sabía, en fin, era todo una zozobra, y yo lo único que llegaba es así, de pronto me acordaba de que a lo mejor de regreso en el coche habíamos platicado sobre tal, y entonces yo llegaba a mi casa y me acordaba de cuando era niña y iba a la primaria y no sé, nos poníamos a ladrarle a los perros, ¿no? Mientras regresábamos caminando. Entonces, todo eso lo escribía entonces, él era el único personaje en la realidad que me parecía ya un personaje hecho ficción. O sea, que yo sin querer hacerlo, personaje de ficción, se había vuelto un personaje de ficción, porque era muy poco común que un papá mexicano fuera así. O sea, entonces me resultaba muy extraño, muy raro, muy llamativo, y dije, pues ya tengo ese personaje, o sea, de alguna forma ya tengo a ese personaje alrededor del cual voy a construir a mis demás personajes que van a habitar esta novela. Y entonces, aunque pareciera que Abigail es la protagonista, porque obviamente es la voz cantante, es la voz que narra, es la voz en primera persona además que lo está narrando todo, pues no fue la primera que surgió, sino que quien surge primero es Rafael, y a partir de Rafael, que es el padre, el médico, pues empiezan a orbitar pues todos los demás, ¿no? Minolta, Abigail, la propia madre, los amigos, en fin, toda esa serie de personajes que están en la novela. Y, y curioso, insisto, porque mucha gente me habla de Abigail, y la verdad es que Abigail la construí muy en dependencia de mi personaje, que yo consideraba que era el principal y que era Rafael, aunque Rafael lo conocemos más a partir de los ojos de Abigail, ¿no? Porque aparte necesitaba ese personaje que fuera el espejo de Rafael, ¿no? Y entonces pensé en su hija. Entonces, te decía, me tardé alrededor de 8 años, y en el camino no encontré libros más que libros infantiles. Obviamente libros que leí pues están Patrimonio de Philip Roth, o sea, todas estas historias también como de padres y enfermedad, hijos y enfermedad. Mi madre de Richard Ford, ¿no? O sea, como todas estas historias entrañables también
Hanif Hanif Kureishi, o sea, varios autores y autoras, pero de mujeres no. Y ya muy al final, porque este libro es muy reciente, que es del 2000, si no me recuerdo, del 2022, ese sí es sobre padres e hijas, bueno, es una relación, y yo diría más bien padres e hija, porque es de una escritora que se llama Anne Patchett, y el libro se llama Esos días hermosos, me parece, esos días hermosos. Y ni siquiera es ficción, sino es ensayo, y digo que son padres porque resulta que Anne tuvo tres papás. Y muy curioso, o sea, hay unas que no, pues sí hay personas que no tienen ni un solo padre y a Anne le tocó tener tres. Y no solo eso, obviamente su padre biológico y dos padres que su mamá pues se fue casando y divorciando y casando y divorciando. Pero muy chistoso porque el padre biológico, pues como que le daba muy igual, ¿no? O sea, que fuera Anne Patchett escritora y así, o sea, él más bien quería que fuera algo pues más como tradicional y demás. Luego el segundo papá, muy curioso porque el segundo papá era que también quería ser escritor. Y entonces ahí como que se encontraron, pero era pésimo escritor, ¿no? Entonces, pues bien incómodo para Anne, porque el papá así de, ay, te paso mis cuentos, ¿no? A ver, coméntamelos. Ay, te paso mi novela. Y ella así de, chin, ¿no? Pero qué me le digo que es malísimo, ¿no? O sea, porque era muy malo, no tenía como mayores, virtudes para escribir y aptitudes, la verdad, el señor, pero él quería ser escritor a fuerza, ¿no? Y el tercero, bueno, ya el tercero, ese sí, pues la apoyó mucho y era médico, precisamente el tercero era médico. Ah, no, el segundo, el que quería ser escritor era médico también. Y el tercero, pues sí, como que la quería y la apoyaba, fue como el más sensato, pero pues ya era el último, ¿no? Y además ya la conoció pues más grande, o sea, como que ya era otro tipo de relación. Y les digo, no es ni siquiera ficción, no es novela, son ensayos y ver, de veras que a mí pues ese librito me ayudó como, pues más que hacer, más bien me ayudó a cerrar ya el libro, porque pues fue muy reciente, fue en 2022 y yo para entonces, en el 2022 prácticamente estaba lista la novela. O sea, en 2023 todavía le hice un nuevo tratamiento, que fue el que hice con mi editora antes de publicarla, pero ya no tuvo muchos cambios sustanciales. Entonces, realmente pensar que en este mundo tan hipercomunicado y tan hiperinformado, ¿no? O sea, donde casi que, pues puedes encontrar casi que todo, ¿no? O sea, uno se mete así, da clic y aparece pues, todo. A mí me sorprendía mucho que no hubiera eso, o sea, que no hubiera ese tema, no se hubiera explorado y entonces era neta, de veras que yo durante varios años me sentí como en una absoluta isla desierta, náufraga, ¿no? O sea, como había naufragado en un sitio, en una isla, donde estaba trazando una historia que yo decía, pero pues como salga, pues saldrá, porque la verdad es que ni siquiera es que haya tanto, ¿no? O sea, como para entonces, pues eso también, por un lado me daba mucho vértigo, mucho miedo, pero también dije, pues si no existe, digo, no estoy diciendo que estoy fundando la literatura de hijas y padres, ¿eh? O sea, seguramente habrá algunos en otros idiomas y pues a lo mejor ni siquiera se han traducido y otras culturas, ¿no? Pero por lo menos en mi investigación, pues sí encontré muy poco y entonces eso me hizo, por un lado me dio libertad, pero claro, cuando tienes tanta libertad, pues también hay mucho vértigo, ¿no? Porque, pero me gustaba mucho la sensación de pensar insisto, que en este mundo donde pareciera que todo ya está dicho y que además todo está en la red y todo está en las bibliotecas y todo está ya en todos lados, pues no pudiera yo abrevar de algo como una experiencia tan única y tan emocional, o sea, digamos que me di cuenta que las emociones siguen sin estar pues en Google, ¿no? Literalmente las emociones siguen no las podemos encontrar en Google todavía, ni siquiera en la inteligencia artificial, entonces pues ahí es donde uno entra, ¿no? Como creador o como creadora, como escritor o escritora, pues eso,
a explorar las emociones. Y eso es uno de mis objetivos en este libro. O sea, más que incluso la historia, más que incluso los personajes, a mí lo que me interesaba precisamente era hacer un libro de emociones. Pues yo creo que sí lo lograste y te felicito. Por lo menos hablo por mí, pero creo que por todas las que estamos aquí, somos del grupo que nos encantó tu libro, te lo aseguro. No, Ay, sí, muchas gracias. sí, está muy bonito. Y ahora que lo mencionas, sí recuerdo que platicaste, pero no me acordaba de ese momento de la que tuvo tres papás. Pero Ajá, ya lo noté porque sí, pues sí, como dices, no, así en una búsqueda, por lo menos en nuestro idioma, no hay. no hay, no hay. Pero ya lo anoté. Muchísimas gracias y pues le doy la palabra a la que siga. Gracias, Ariel, qué gusto volverte a ver. Sí, vamos con Susi Ávila. Hola, Susi. Hola, buenas noches a todas y todos. Si hay un hombre por ahí. Hola Didi, qué gusto Hola. verte virtual. Espero nos conozcamos pronto en persona. Ya Bueno, nos a ver si conocemos te... en Instagram, ¿no? Sí, ya somos De hecho, eres amiguitas doctora, de ¿no? Instagram. Sí, Ah, sí. y te quiero compartir que invité a mi mamá a este club de lectura. Por aquí anda, levanta la mano, mami. Ay, Es hola, el primer Sandra. club. Mucho Sí, gusto. porque yo no me canso de recomendar tu libro. Aparte, lo mencioné también para que Ale lo mencionara en su podcast, que también soy súper fan de Ale y su podcast. Y yo también soy amiguita de Ale. Y bueno, no sé, bueno, gracias por tu libro, Didi. A mí me encantó, tú ya sabes. Y yo sí creo que aporta, porque aunque ya se haya escrito sobre el tema de paternidad, sí creo que es algo súper importante que aunque en México la paternidad no es algo que esté tan presente, aunque a veces el padre en la familia esté físicamente, pues a Ujú, veces está ausente, ¿no? En lo emocional. Es claro. bastante frecuente. Y sí creo que aporta y mucho, por eso es que yo no me canso de recomendarlo todavía. Y mi pregunta, no sé si se valga, igual si no se vale, me dices, pero yo quisiera saber como qué proyectos tienes en puerta o si que te robaron, que qué tristeza me da que nos contaras eso, pero si tienes planeado como retomarlo o qué es lo que sigue. Yo para ahí vi en tu Insta que ya tenías como que una novelita ahí, cocinándose, pero no sé si nos puedas platicar algo de eso, o me estoy adelantando mucho o no se vale. Adelante, adelante. No, todo se vale. Aquí todo se vale. Vale. Hasta decir groserías. Gracias. No es cierto. Ah, ok, ok. No es cierto, no es cierto. Eso lo deciden las organizadoras. No, pues mira, primero también agradecerte. He sido muy feliz de darme cuenta que también pues ha sido recibida mi novela pues con bastante emoción o gusto, sobre todo, más bien con gusto, entre doctores y doctoras, ¿no? Muy curioso porque, o sea, yo he vivido toda mi vida, además, alrededor de doctores y doctoras, porque mi padre y mi madre son médicos, ¿no? Los dos, entonces, toda mi vida, pues, he estado alrededor del tema, ¿no? Ya sabes, o sea, que todo, así, yo crecí con toallas en los baños con nombre de laboratorio, plumas, todo así, ¿no? Como, con todo el nombre de los laboratorios y demás. Entonces, también, o sea, es que, wow, de veras que, wow. O sea, también eso temía, ¿no? Un poco, a pesar de que sé que conozco como el ambiente de los médicos y demás, pues yo no estudié medicina, yo no, pues no tengo todo ese conocimiento, a lo mejor, eh, científico, ¿no? De la enfermedad, y lo he tenido más intuitivamente, pues lo he de alguna forma, obviamente, respirado, ¿no? Porque ahí viví muchos años con ellos, entonces lo traigo a lo mejor más bien como de manera muy intuitiva y y que no es la primera, pues, ¿no? O sea, me acuerdo de una chica que fue a la presentación de La Increíble Librería aquí en la Ciudad de México, este, y que se me acercó y me estaba prácticamente igual así llorando y me dijo, oye, y yo no sabía, en ese momento yo no sabía que era doctora, este, pero me dijo, es que gracias, mi papá igual ahorita está enfermo, bla, bla. Y yo dije, ah, no, pues muchas gracias y demás. Y hace como muy poco, hace como menos de un mes, y esto ya pasó hace como dos, o menos de un mes, hace unas semanas, me enteré que también es doctora y corre maratones, y entonces yo dije,
wow, o sea, si los doctores que están muy adaptados como a tratar la enfermedad y están recibiendo esta novela que a lo mejor no usan ni términos médicos, sino que es una exploración otra vez más emocional, más desde el lado de lo intuitivo, de lo sencillo, que les esté pues a ese nivel como de tanto gusto. Esta chava igual me dijo, es que ya se lo estoy comprando, así me mandó una foto de que traía 3 libros, lo voy a regalar de Navidad, ¿no? O sea, yo dije, wow, ¿no? Qué maravilla, porque no necesité, si yo de por sí, de manera también muy consciente, quise como alejarme de los términos médicos, o sea, porque yo hasta incluso estuve como enojada mucho tiempo con la medicina, porque decía, es que claro, o sea, yo no pensé que se fueran a enfermar un día mis papás, ¿no? O sea, porque son médicos y entonces fue así como una pequeña traición, ¿no? O sea, pensar que, y no solo se enfermaron, sino, bueno, se enfermó mi padre, sino de una enfermedad, no cualquiera, ¿no? Que fue el cáncer y que fue tremendo. Denme tantito un momento, voy por Agustín para que deje de ladrar. Ya, perdón. Entonces, pues yo me siento, insisto, muy contenta de que algo a ustedes, como médicos, como doctoras, como, pues les diga algo, esta novela. O sea, eh, porque, pues, insisto, es un homenaje. Yo pensé esta novela, la pensé como un homenaje a mi padre, que es médico, que el personaje sea médico y entonces, pues, de alguna forma es también como llegar a esos lugares donde he estado siempre, de alguna forma, pero ahora a partir de lo que más me gusta hacer, ¿no? Que es escribir. Entonces, no nada más como hija oyendo a diario en la mesa mientras comíamos sobre enfermedades, sino ahora a partir de algo que pues es lo que yo sé hacer, igual no es lo que mejor me sale, pero es lo que más me gusta. Entonces, pues muchas gracias. Y con respecto a tu pregunta sobre eh, pues próximos proyectos, eso que me robaron era, o sea, digamos, eso era el diario de esos días, ¿no? O sea, como cómo sobrellevaba la enfermedad del mi papá. Entonces eso pues está perdido completamente y no podría retomarlo porque más bien lo hice novela, ¿no? O sea, como que quedó ya en forma de novela, pero lo que sí es que, eh, y no sé, yo creo que esta novela en la que estoy trabajando ahora, y que en realidad ya la escribí porque la escribí en el 2020, más bien ahorita la estoy corrigiendo, porque así son, o sea, como decía un poco de mi libro de La Alegría del Padre, que me tardé 8 años, mis libros ha pasado, tengo otro libro que es un libro de cuentos, que se llama Las Elegantes, y ese me llevó 10 años publicarlo, ¿no? Y escribirlo no, pero sí, o sea, desde el primer letra que tecleé hasta que salió, pues pasaron 10 años. Y entonces así han sido mis procesos, o sea, estoy acostumbrada a no publicar de un año al siguiente, sino que permito que de alguna forma cada uno de los libros se respiren, ¿no? O sea, y entonces, por ejemplo, que estoy ahorita retomando, lo empecé en el 2020 durante la pandemia, no, incluso fue antes de la pandemia, en enero, lo terminé en febrero y entonces desde ahí no lo había tocado, porque sí dije, bueno, voy a dejarlo que se respire unos años y ya después, cuando yo también sea otra y hayan pasado otras cosas y pueda verlo con otra mirada y con otras, pues sí, con otros conocimientos que a lo mejor en unos años ya tendré también, pues poder hacer una corrección pertinente. Entonces ahora justo estoy viéndolo con esos, dándome cuenta de que hay unas cosas muy espantosas que voy a tener que eliminar y otras que hay que desarrollar más y hay otras que están muy buenas también. Entonces, estoy en eso, todavía es un shock porque uno piensa que siempre, o sea, te enamoras un poco de lo que haces, ¿no? Y entonces, claro, volver después de 3 años, 4, porque fue en 2020, sí, 4, ha sido un poco un shock y decir, chin, sí servirá, no servirá, o sea, como que ahorita todavía estoy en el trauma de si servirá, no me servirá, vamos a retomarla o mejor me aviento otra novela y espero todo el tiempo, en fin, son procesos que uno piensa que
bueno, que eso, ¿no? Que uno lo escribe y inmediatamente lo publican y no, ¿no? O sea, lo que sí es muy curioso, que me pasó, por ejemplo, en esta vez, fue que mi libro saliera como en medio también de otros libros de otras escritoras que están hablando también sobre sus padres. Y eso fue muy curioso porque yo creo que ninguna de nosotras, bueno, no estoy enterada como de los tiempos de, por ejemplo, Alma Delia o de Aura García Junco, pero no creo que nos hayamos puesto a escribir al mismo tiempo todas y sin embargo, en términos como comerciales, hubo por ahí editores de distintas editoriales que de pronto vieron así de, está interesante el tema, ¿no? Vamos a comercializarlo. Pero en realidad cada una estábamos escribiendo yo desde el 2015, a lo mejor ahora, no sé, igual, ¿no? O sea, o de Almadelia, ¿no? O sea, es como, es muy loco, es muy interesante y muy, pues muy fascinante, a mí me fascina. Y esta novela en la que estoy trabajando es sobre mi madre, precisamente, pero no es otra vez una historia sobre, o sea, ahora no es como que la voy a trazar o que la tracé como, o la creé como mamá, sino al contrario. A mí me interesaba ver, explorar cómo hubiera sido mi madre si no hubiera sido mamá. Entonces, esa es mi novela. O sea, la voy a plantear como una mujer que no nos tuvo, o sea, que nunca se planteó tener hijos, y a ver a partir de cómo sé que es ella, cómo ella llega de un pueblo a la ciudad, en fin, eh, y logra hacer su vida, ¿no? Aquí. Entonces estoy en eso. Muchas gracias, Vivi. Gracias a ti, Susi, qué gusto. Y gracias por invitar a tu mami, señora Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias, Susi y señora Yolanda. Vamos con Marisol. Hola, Didi. Bueno, más que pregunta, me gustaría como que compartir las anotaciones que hice, porque siempre en los libros, en la parte final, pongo anotaciones. Pongo anotaciones de lo que Ujú, estoy sintiendo, de lo que voy viendo, y pues obviamente tu libro no es la excepción. Y este libro, ahora que te escucho de que te robaron la computadora, que era donde tenías tus anotaciones, esos primeros sentimientos mucho más pegados a la realidad, a tu realidad. Entonces siento que ese pasar del tiempo también hizo que ese desdoblamiento que haces de una parte de ti, me, ujú, vaya, no me encanta lo que pasaste, o sea, me encanta tu trabajo como escritora, me ujú, encanta porque en medio de todo ese dolor, de todo ese miedo, de toda la incertidumbre de lo que va a pasar, pues todo eso te va llevando a un camino, a un proceso, bueno, al personaje lo va llevando a un camino, a un proceso para asimilar y para madurar y para poder enfrentar una situación que puede que llegue y que finalmente claro, llegue. claro. Entonces, todo ese cúmulo de sentimientos, pues no tan agradables, tú llegas, los pones en tu libro y cuando el lector lo lee, cuando nosotras lo leemos, a pesar de que es un proceso doloroso, pero nosotros recibimos todo esto, pero en forma de amor, en forma de ternura, en forma de cuidados, en forma de momentos bellos y que pues van formando un cofre de situaciones. Bueno, yo afortunadamente no he tenido una situación similar, pero Ujú, sí soy de la creencia de decir que seré muy afortunada de poder llegar a cuidar a mis papás en su ujú, momento, porque son procesos que te ayudan a asimilar una despedida claro. y porque es el momento en el que tú puedes devolver todo lo que recibiste. Ujú, Evidentemente eso. Y pues nada, muchas gracias por tu libro, felicidades, gracias por entregarnos este cofre lleno de amor y de ujú, recuerdos tan bonitos, a pesar de que sí, el personaje de la novela es otro, no es ujú. Didi, no, o sea, los personajes son personajes ficticios, pero pues obviamente nace de un sentimiento y de una situación real. Muchísimas gracias. Ay, gracias, Sol, qué lindas palabras
Y pues sí, justo esto que mencionas acerca de cómo transformar, ¿no? También la experiencia a partir de algo que era muy germinal, ¿no? Y que fue básicamente eh, drama, o sea, digamos, era algo rompedor, bueno, no rompedor, más bien que te destrozaba, pues, o sea, esas primeras palabras que yo hice en ese 2015, verdaderamente eran emociones, pues, horribles, porque estaba muy enojada, estaba muy desconcertada, estaba muy preocupada, en fin, era de veras una cosa, eso, o sea, hasta, digo, no agradezco, no sé si se puede agradecer que me lo hayan robado, porque también fue muy traumático, ¿no? Obviamente el momento, pero si lo pienso así, digo, pues qué bueno que se fue, o sea, qué bueno que se fue todo eso, porque fue como eso, como de alguna forma cerrar ese episodio que fue muy feo y muy traumático, y poderlo, digamos, sublimar o volverlo, encontrar esas otras emociones que eran también, pues, un poco más de consuelo, ¿no? O sea, de la ternura, el sentido del humor, o sea, en medio de todo eso, porque también lo hubo, o sea, en medio de todo eso también hubo esos momentos que nos mantuvieron en la realidad, ¿no? O sea, y eso te mantiene en el día a día, en el todo va a estar bien, en el vamos a salir de esto, ¿no? O sea, esto va a pasar, esto también va a pasar, ¿no? Entonces, también me interesaba como hacer honor o darle valor a esos momentos que era necesario y que eran humanos también, porque nosotros no nos estamos refosilando constantemente en lo negativo o en o sea, si seguimos aquí vivas, de alguna forma es porque hay esos momentos que también nos hacen adherirnos pues a la vida y que tiene que ver con casi siempre con eso, con la ternura, con la solidaridad, con el amor, ¿no? Y necesitaba también explorar eso. Claro, eso me lo permitió también el hecho de que pasara el tiempo, el hecho de que mi situación también tuviera un giro de sucesos pues completamente inédito. Y no solo eso, sino que eso, que lo volviera literatura, o sea, que se volvieran personajes, que yo pudiera también despegarme de esa historia y dejar que estos personajes también llegaran pues sí, a la narración, bueno, a su propia historia y cómo iban a reaccionar ante los hechos que se les estaban presentando, en fin. Y eso es finalmente hacer literatura, pues, ¿no? Ya no es una mera, no es un diario, no sé qué, no es una, tampoco me interesaba hacer autoficción de ninguna manera, entonces, pues a la hora en que tomé ese tiempo, esa distancia, eso, pues brotaron estas otras emociones que tienen que ver con ese cofre de amor y de ternura y de cuidados, ¿no? Y que por eso también me gusta dejar en ese sentido mis libros descansar, porque hay veces que la propia, o sea, saltar de inmediato y pensar que esa es la forma original que el libro tendría que tener, pues yo siento que es más de ego, o sea, es más de uno como escritora o como autora, que como lo que el libro realmente tiene que dar para sus lectores, ¿no? Y ese libro tiene que tener, por lo menos en mi caso, mis libros, yo siento que adquieren su forma y su sentido con el paso del tiempo y con el paso de los años. Entonces, esa es a mí la literatura que me gusta hacer, necesariamente también la literatura que me gusta leer. Entonces, yo la verdad, hay veces que escucho que, no, que lo escribí hace un año y yo así, ¿qué? Ya está publicado, Dios mío, me da miedo, ¿no? No, también los leo, pues, también, no es que yo sea una dogmática, ¿no? En ningún sentido, pero también digo, chin, o sea, no sé, cada quien. Pero en mi caso sí, o sea, yo es así la forma en que me gusta trabajar y es los libros que me gusta leer, los autores y las autoras que consumo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu lectura, Sol. También eres tú del otro club, ¿verdad? ¿Es Sol, es Ariel y es André? Digo, Es que Alejandra. es Somos Jauría. Ariel y yo, las de Jauría Lectora. Sí, las Nada tres. más. Ujú. Ujú. Ok. Sí, somos tres cuentas diferentes, somos Ah, amigas y hicimos el club.
Y de hecho, pues yo ya había leído el libro y por eso les dije, no, en enero yo quiero tener a Didi. Y ellas, bueno, y yo sí, por favor, vamos a ponerla, está bien padre. Ay, pues gracias, gracias de veras. Qué bueno que les dejó algo, pues algo, que insisto, que no quede, no. Es que yo pienso en los libros que también me han dejado como eso, ¿no? Que a lo mejor un guiño, una emoción, una experiencia, y eso, no pasan como, ah, ya acabo y ya, lo cierro ya, ¿no? O sea, entonces, que bueno, si les quedó algo, lo agradezco. Sí, Muchas gracias. Y pues afortunados de que ese tiempo, esas circunstancias, ese acontecimientos, esos cambios en ti tamizaron sentimientos, tamizaron la Claro, experiencia dolorosa que viviste y pues bueno, aquí se ve reflejado. Gracias. gracias, gracias a ti. vamos con Jenny. Gracias, Ale. Hola, Didi, qué gusto verte. ¿Qué Qué tal? alegría, ¿Cómo, Jenny? qué alegría verte también por acá en Zoom. Ya no en persona, pero aquí en Zoom. Yo sí quería, bueno, sé que este libro es de paternidad, ya te he escuchado hablar de él, ahora sí que en vivo y a todo color, Ujú, pero al estarlo leyendo yo, hubo una parte donde me sentí que hablabas del olvido, no sé si sea así, ahorita me contarás, donde ella está preguntando, ¿dónde está la tumba de mamá? ujú, Y que dentro de todo esto no sabe si está en un jardín, no sabe si hay flores, y a la hora de que el papá, que supuestamente sabe hacer todos unos mapas croquis perfectos, pues no puede decirle dónde está su mamá, y donde ella se empieza a preguntar, es que ya no hay luto, ¿no? O sea, ya no se viste de negro, ya no vamos a realmente hacer algo por mi mamá. Entonces yo quería que nos platicaras un poquito de eso, ¿no? De ese tema como que del olvido, de dejarlo pasar, de no tomar ya como que esa parte que normalmente en la sociedad lo vemos, de que, ay, pues es que fue su año y hay mucha gente que va al panteón o mucha gente que hace algo que hacía con esa persona, sino aquí era como el olvidar que existía. No sé, yo lo sentí así. Bueno, muchas gracias, Jenny. Qué gusto volverte a ver, insisto. Nos estamos viendo cada tanto. Ahí igual en la kermés, ¿no? Fue la última vez, creo que también. Ahí nos vimos. Y fue Eh, la última. Espero y pronto nos volvamos a ver. claro que sí. Pues mira, el olvido, yo creo que em, a ver, cómo lo voy a elaborar? Creo que la forma en que la madre deja de estar, o sea, como que mi intención un poco al desaparecer a la mamá fue también hacerla como una especie de presencia. O sea, ¿sabes? A lo mejor suena un poco extraño y contradictorio, pero se vuelve una especie como de presencia a lo largo de toda la novela de manera un poco más fantasmal, como fantasmagórica, o sea, como esta presencia que a pesar de que no la estamos viendo, está de alguna forma configurando también mucho de la relación que tiene Abigail con su papá, de todas las experiencias que ellos empiezan a tener y a vivir. Es decir, todo está también a partir de ella, ¿no? Porque es curioso que yo no podía, por lo menos en nuestra cultura, o sea, cuando por ejemplo hablamos o revisamos libros donde hablan sobre la maternidad, o sea, los hijos y la mamá. Y hay veces que el papá no importa que no se mencione en todo el libro, o sea, con que se hable de la mamá y la familia, la maternidad, no nos parece extraño, quiero decir, ¿no? O sea, como que no se menciona nunca al padre y pues está bien, o sea, no es como raro. En cambio, yo no podía hacer un libro o sea, yo me lo cuestioné mucho, ¿no? Y me di cuenta de que, pues no, en mi cultura y en esta cultura en donde estamos, por lo menos desde la que yo escribo, desde mi propia realidad y mi cultura y de donde yo provengo, si yo hablaba de un padre, necesariamente iba a tener que hablar de la mamá. Y yo, pero además yo no quería hablar de la mamá, entonces, ¿qué iba a hacer? O sea, para mí era un reto eso, porque la atención, yo como dije desde el principio, necesitaba dársela al papá.
Era la única que me interesaba a mí explorar, y sin embargo, entonces dije, pues, ¿qué hago con la mamá? Pues no la voy a desaparecer, no la voy a matar, no la voy a, o sea, como que la voy a hacer una especie como de presencia, o sea, una presencia que va a estar ahí, pero no va a estar ahí. Entonces, no creo que sea como el olvido propiamente, sino que la forma en que ella, insisto, desapareció, no, digamos, no se prestaba o no iba a, no se prestaba a que fuera Abigail, no sé, al panteón cada cierto tiempo, ¿no? A despedirla o el Día de los Muertos, porque el padre nunca le había clarificado qué realmente había pasado, supuestamente la habían ido a enterrar al jardín, o sea, entonces era como todo un universo hasta surrealista de lo que había pasado con esta señora, que en realidad sí vivía, pues es que no se había muerto y el papá lo sabía, ¿no? O sea, la señora pues había ido, pero en la intención de proteger a la hija, de saber que la había abandonado, pues mejor era más fácil decir se enfermó y se murió, ¿no? Entonces, obviamente no le iba a decir a dónde iba a estar enterrada porque no es que estuviera enterrada, en fin, era un secreto de familia el que de alguna forma le estaba sosteniendo el padre a Abigail todo el tiempo, ¿no? Y un secreto que desgraciadamente también se sabía a voces, o sea, que son los secretos también más interesantes a veces, o sea, era un secreto que no es que no supieran, porque claro que es raro, o sea, decía, pues, ¿cómo que mi mamá es una planta? ¿Cómo que la vamos a enterrar al lado de una planta en el jardín? O sea, era algo, no creo que para ella fuera así tan sencillo que años después precisamente pues intenta buscarla, ¿no? O sea, como no se quedó como con esa idea de chiquita, que bueno, cuando uno es chiquito pues a lo mejor dice, ok, te creo papá porque pues tú eres grande y tú sabes lo que haces, pero conforme creció dijo, pues no está raro, ¿no? O sea, se supone que además en México quien más abunda es la mamá y yo no tengo, pues ¿dónde está la mía? ¿No? O sea, como que se empieza a cuestionar cosas cuando ya ella es más grandecita, ¿no? Entonces, no sé si fuera precisamente el olvido, pero sí, como decía al principio, no sé si ya estabas desde el principio, Jenny, pero eso, o sea, a mí lo que me interesaba más era como mostrar lo que existía más que lo que no había de la novela. O sea, y entonces, pues en ese sentido, a quien le iba a dar el primer lugar eh, era al padre, y no olvidándome de la madre, pero sí, pues eso, como omitiendo prácticamente todo de ella, ¿no? Como una decisión también de darle toda la atención al otro, ¿no? O sea, como a la otra parte de la familia. No sé si me expliqué bien o... No, sí te explicaste bien, Didi, muchas gracias. Sí, tienes razón, ¿no? Hay como ahorita se mencionaba, creo que fue Ariel, que decía, ¿no? Hay muy pocos libros realmente que hablan sobre la paternidad Ujú, y no lo vemos, ¿no? O sea, como que hablan del papá, pero de esta figura que está ahí, punto. Pero no realmente sobre lo que fue esa convivencia con un padre. Entonces creo claro. que este libro fue lo que más me gustó, porque sí dije, wow, porque sí realmente son muy pocos los que hablan realmente, como decían el de Juan Villoro, pero creo que son muy contados los libros que realmente hablan de lo que fue su padre. Y este es uno de ellos y me gustó mucho esa forma porque la verdad creo que yo sí estoy muy allegada al mío, entonces de muchas partes me llegó. Dije, qué Mm, padre, ¿no? Porque están enalteciendo esta figura. Y como lo dices con esta parte, o sea, yo sí la veía así como esa parte del olvido, pero también esa parte como comentabas, como de protección. ujú. Entonces, sí, sí, la verdad, muchas gracias, Didi. Muy buena historia, muy buen libro. Y bueno, pues ojalá ya estés trabajando en el próximo. Sí, sí, ahí andamos. Espero verte pronto. Gracias, Jenny. Gracias. Gracias, Jenny. Yo tengo una última pregunta, Didi, y es, bueno, Abigail significa el nombre del libro, La alegría Ajá. del padre. ¿Qué llegó primero, Abigail o la alegría del padre o cómo es que se da esto? Porque a mí algo que me encanta de los libros es cuando encuentro el título dentro de la historia. Esa es una cosa que a mí se me hace mágica y que le da mucho sentido a muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Entonces cuando Ah, leí esto, yo ahí fue, yo me acuerdo que yo te dije en la entrevista, le dije al final, me hizo llorar. Eso fue lo que me hizo llorar. Eso. wow. Eso, porque dije, no, no, o sea, yo no me imaginaba que eso iba a ser
El título, mira, hasta me dan ganas de llorar. O sea, yo no me imaginé que eso iba a ser el título. O sea, no, a mí me gustó mucho eso. Entonces, casi creo que es como la pregunta del huevo y la gallina, que fue primero, Abigail o la alegría del padre, o que escuchaste qué significaba eso y por eso decidiste llamar así a la protagonista. Yo quiero saber todo, porque no te podía, o sea, en la entrevista no te podía hacer esa pregunta porque es al final, ¿verdad? Y es un gran spoiler. Claro, Entonces aquí oye. aprovecho. Bueno, no les quiero comentar algo que puso ahí Evelina Arriaga de que vamos a extrañar a Abigail. Sí, yo también, yo la extraño todo el tiempo. Bueno, la tengo aquí en mi librero, la veo casi muy seguido, pero sí, Abigail es tremenda. Fíjate que algo pasó con este libro, que las cosas, por ejemplo, la portada, muchas cosas se fueron como se me fueron apareciendo en el camino casi de maneras muy misteriosas, o sea, y mágicas casi, ¿no? O sea, porque la portada del libro se me apareció antes de escribir el libro, por ejemplo, y sin embargo, cuando yo la vi, o sea, casi 5 años antes de empezar a escribir el libro o más, yo dije, algo me está hechizando. O sea, yo vi la imagen y dije, ¿qué es esto? No entiendo por qué me gusta tanto esta maldita imagen, esta maldita pintura. O sea, me encanta, dénmela. O sea, yo era editora en esos entonces de una revista de diseño e ilustración que se llama Picnic. Y entonces ahí llegó esta foto, bueno, son pinturas de un artista de República Dominicana que se llama Gustavo Peña. Y cuando la vi dije, yo pásenme por favor esa foto en alta, o sea, esa imagen en alta, y me acuerdo que la tuve así como en mi fondo de pantalla de la compu así durante años, y la veía y decía, ¿qué embrujo es este? Dios mío, ¿qué me está pasando? No sabía por qué, o sea, porque yo decía, sí, o sea, es una chava que está ahí. Aparte la portada es más, digamos, la pintura original es más grande, o sea, digamos que la portada, es un fragmento. Entonces, en realidad la original son dos chavas, dos saliendo del agua. Y entonces yo decía, qué raro, bueno, X. Total que pasó el tiempo, me olvidé, la cambié de fondo de pantalla, ya hasta ni me acordaba. Y entonces, empecé a escribir la novela, pasó todo, la voy avanzando en la novela y me meto así a mis archivos. Ah, bueno, cuando me roban la compu, me meto un día a ver si, pues, no sé, o sea, más bien en mi nueva compu, descargué, me metí a buscar más bien en mi correo si todavía tenía como algunas cosas que pudiera rescatar del correo y bajarla a la nueva compu, en fin. Y entonces que me pongo a buscar en el correo y aparece otra vez esta imagen y yo, ¡ay! Órale. Y entonces yo ya había empezado a escribir esta novela y dije, claro, claro, o sea, esta es la segunda parte de la novela, o sea, que es la que tiene que ver, o bueno, no la segunda parte, pero sí como su segunda línea narrativa que tiene que ver con la natación, o sea, como con todo el ejercicio que yo meto ahí simbólicamente y metafóricamente acerca de nadar, que no estaba cuando yo, antes de ver la imagen, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, y entonces hice el ejercicio de a partir de la imagen estarme pues imaginando todo lo que tenía que ver con la natación, o sea, como esta otra parte de la novela, ¿no? Entonces ya ahora una imagen me estaba dictando un poco de cómo iba a seguir, ¿no? El argumento de la novela en ese sentido. Y luego, yo a mis personajes usualmente en los nombres también a mí me interesa mucho que cada uno de los nombres tenga un significado, o sea, que no sea un nombre nada más porque sí. Y ya hasta el final prácticamente de la novela, yo ya tenía los nombres de todos. O sea, por ejemplo, me acuerdo que uno que se me apareció, bueno, que decidí muy fácilmente y que me encantaba y me divertía mucho, pues es el de Minolta, ¿no? Que eso está, pues tal cual, literal, el significado de una marca de cámaras fotográficas y que la función de Minolta de alguna forma también, bueno, no completa, pero sí una de sus características del personaje de Minolta es que pues eso, capturó uno de los, o sea, los momentos en foto de estos dos seres, ¿no? O sea, eran las únicas fotos que tenían y se las había hecho Minol. Entonces, cada uno tiene como su significado, pero justamente me faltaba el de la voz narradora, o sea, el de Abigail. No sabía cómo le iba a poner. Ya prácticamente al final de la novela, o sea, casi que la escribí sin nombre, o sea,
Y entonces, o sea, así de ching, ¿cómo le pongo? No sé qué. En fin, ¿no? O sea, por ejemplo, Rafael pues obviamente abreva de la cultura igual cristiana, judeocristiana, que pues es el arcángel Rafael y que es el que tiene que ver con la salud, en fin, ¿no? O sea, como que el que es médico, en fin. Y entonces dije, china, Abigail, ¿qué, no? Pues, digo, esta muchacha, ¿cómo se va a llamar? No sé qué, no, pues no tiene nombre, ¿qué voy a hacer? Y entonces, pues eso, un día tal cual no sé por qué conocí a una chica, y aparte me gusta porque el nombre, pero más bien fue no era una chica, se llama Abigail. Bueno, hay un poeta que se llama Abigail Bojorquez, no sé si lo conozca, pero bueno, es un poeta ya de antaño, como de poesía gay, como de principios de siglo, que ya murió hace un tiempo. Pero bueno, entonces yo decía, bueno, Abigail, está bonito el nombre, pero luego me encontré tal cual a una amiga de una amiga, tal cual, así como dice el chiste, una amiga de una amiga que me presentan así de Abigail, pero los conocí como, bueno, no Abigail lo conocí, sino que Abigail ya lo conocía y luego por ese mismo periodo de tiempo conozco esta chava que se llama Abigail. Entonces dije, ay, no, están padres, Abigail, ¿no? Está chido, o sea, como que aparte, o sea, en toda mi vida nunca había oído tanto el nombre de Abigail y luego Abigail y uno es mujer y uno es hombre, o sea, como que me causaba así como, y además yo soy la más supersticiosa que ustedes van a conocer en la vida, y entonces me encanta darle sentido a las cosas en donde no la hay, ¿no? O sea, como que siempre pienso que hay un mensaje en algo siempre. Y entonces dije, claro, Abigail, Abigail, a ver, y ya si me pongo a buscar en internet, ¿qué significará Abigail? La alegría del padre y yo. No, pues ya. O sea, ahí está el nombre de mi personaje, ¿no? Y ya, o sea, me lo mandó el universo tal cual, de alguna forma, y cuando busqué su significado, porque no desconocía completamente su significado, dije, claro, pues es que viene a resumir de alguna forma, yo ya había hecho toda la novela, o sea, ya el personaje, la chava ya se había vuelto la alegría del padre en la novela, de alguna forma, ¿no? Entonces dije, pues sí, ahí está el nombre. Entonces a mí así fue, o sea, a mí y por eso considero un poco que el libro es en sí tal cual como un objeto, pues un objeto, un conjuro, no sé, o sea, algo tiene este libro, algo tiene, de veras que algo ha tenido, porque así como me sirvió en su momento a mí para mantener vivo a mi padre mientras lo escribía, o sea, la forma en que fue tomando forma ya física como libro, no como manuscrito en computadora, sino como libro, pues fue algo literalmente como mandado por una entidad, ¿no? O sea, no sé. O sea, a mí, insisto, a mí me encanta creer en todo eso, soy la más supersticiosa, tarot mágico, no sé qué, entonces, pues, esa es mi única explicación. Pues qué bonito, la verdad es que, ay, es que no, me encanta. Y yo sabía que me ibas a dar la respuesta que necesitaba mi corazón, porque sí, todo muy mágico, todo muy místico. Y Sí. bueno, veo que ya no tienen más preguntas, entonces yo nada más les quiero recomendar un libro que sí habla de un padre y una hija, Ah, que tiene pues un poco la perspectiva de los dos. Y ujú. es Ser feliz era esto, de Eduardo Sacheri. Ah, Ese libro es mi libro favorito de Sacheri. Y eso que tiene libros buenísimo. buenísimos, No pero sabía ese que tenía. librito, sí. Y digo, no, a ver, puede ser que yo me esté inventando esto, pero yo creo que sí tiene un poquito de tintes. Bueno, yo sé que él tiene hijas, eso estoy segura. O sea, ¿no? Que él Ah, es papá y que tiene hijas y así, ¿no? claro. Pero tiene un guiño donde el protagonista es escritor y gana un premio. Él ganó el premio Alfaguara, ¿no? Entonces, yo dije, pero la historia es un poco oscura. El plot twist Mm, realmente es muy bueno, pero sí habla de una hija buscando a su padre después de que su madre no está. No sabemos por qué la mamá no está, pero ajá. ella pues encuentra a su padre, ¿no? Y pues resulta que el padre ni sabía de su existencia. Entonces ese choque de, oye, tengo una hija, no sabía que tenía una hija de 10 y tantos años, ¿no? Así Ajá. empieza. Y es muy buena, a mí me gusta mucho, y es muy difícil de conseguir en físico, pero pues yo creo que en digital sí debe andar por ahí.
Es muy cortito y a mí me gusta mucho. O sea, a mí me llena, o sea, ¿no? Me encanta. Entonces, Wow. esa es una historia también como de papá e hija y un poco como encontrarse, ¿no? Porque al final del día, pues él estaba como que apenas en su auge, porque pues también era escritor y que no le había ido tan bien y de repente pues gana el premio Ajá. y pues ella encontrando a una figura que nunca había tenido realmente. Entonces, está muy bueno. Oye, Está- pero, y ese, perdón que te interrumpa, Ale, sí. pero, o sea, lo de que gana el premio ¿es después del libro o antes Es del que libro? no me acuerdo, dame un segundo y lo checo. Verifico esta información en este segundo, denme un momento. ¿Ya vamos a tomar la fotito o cómo? Ya se Sí, tomó. yo creo que en cuanto Ale nos revele Ah, va. esta incógnita, yo creo que tomamos la fotito. Yay. No, este libro lo escribió en 2014 y Ajá. él ganó el premio en 2016. Entonces es profético, más padre aún, yo creo. Pero sí es Oh, no, ser feliz era era eso. esto, Era ajá, eso. ser feliz. Y cuando sale el título también, ¡ah! O sea, sí, Lo tengo que leer. está muy bueno. No, Y pues, es cortitito, o sea, no, 200, menos de 245 páginas, o sea, no es largo. wow. Está bien bonito. Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad. Está muy padre. No, totalmente, no sabía, o sea, a mí me gusta Sacheri, pero he leído más bien los últimos, no he leído así, ese es de los más viejitos, ¿no? Como más Sí, anteriores. pues 2014, porque también mi otro favorito pues es La Noche de Lucina y ese es del 16. Ajá, Este también me gusta mucho Lo mucho que te amé, la pregunta de sus ojos y todo eso. Me encanta, no sé, es que él escribe muy bien, me encanta. me Pero encanta. este librito, no, es que mi corazón de pollo, o sea, sí. Porque los otros hasta de una u otra forma son hasta de misterio thriller, pero este no. Ajá, sí, Este exacto. no, este es una novelita más, un poquito diferente, la verdad, pero muy Ah, bien la voy escrita y a muy bien conseguir, hecha. la voy a conseguir. Muchas gracias por la recomendación. Oh, es nada, yo creo que vamos a proceder a tomar la foto. Ya no veo a nadie con la mano levantada. Ajá. Vamos a... ¿La tomas tú, Sol? Sí, nada más deja Sí. termino de grabar. Ah, ok, va. A ver si